Y vamos hoy con la tertulia de los jueves en que hoy vamos a tratar un tema, bueno, que siempre puede ser polémico, porque sí que es cierto que hay quien cree que esto es una superchería, que es una superstición, que simplemente es como un mito, ¿no? Que se explica a la gente para intentar expresar o explicar problemas que quizá tienen que ver más con patologías mentales, esquizofrenias y demás. Hoy vamos a hablar de posesiones, exorcismos y sobre todo del diablo. Si existe el diablo, aquello que llamamos el diablo como espíritu, como entidad, obviamente como figura cultural arquetípica, existe. Pero yo quiero ir un paso más allá. ¿Existe el diablo como figura, como entidad autónoma? ¿El mal, hecho carne o hecho espíritu? Vamos a hablar de ello con Gabriel Carrión, por una parte. Él es escritor, divulgador, periodista y realizador de televisión. Gabriel, bienvenido a Alex Comunica. No oigo a Gabriel, no lo oigo. Creo Antes, que sus... ¿pero habéis comprobado el volumen antes? Si Sí, tenía sí lo volumen o tenía. no. Sí lo tenía. Tenía volumen. Pues Sí, sí Gabriel, tenía volumen. no te oímos. A ver ahora. Lo que podemos hacer, Gabriel, si puede ser, entra, bueno, o sal y vuelve a entrar. Sal y vuelve a entrar porque, por lo que sea, te vemos muy bien, ¿eh? Te vemos perfecto, pero no te oímos. No te oímos. Pero, ¿me oyes? ¿A mí me oyes, Gabriel? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Pues sal del enlace y vuelve a entrar. Que quizá es por alguna conexión que ha hecho el micrófono. Antes marcaba volumen el micrófono. Bueno. Entonces, ahora haz eso, Gabriel. Sal y vuelve a entrar. A ver si así te reconoce el micrófono. Bueno, esto para los que decís que no estamos en directo. Pues claro que estamos en directo. 6:21. Bueno, pues vamos a empezar a hablar con un buen amigo del programa, ya colaborador que todos conocéis, apreciáis y queréis, como es el padre Manuel Acuña. Padre Manuel, bienvenido. Encantado de saludarlo, don Alex. Para mí es siempre un honor y ser un colaborador de su casa tan importante que cada día asciende más en gente que está siguiendo. Es más, Alex Comuniqueros cada día, cada semana. Uno va Somos, viendo y con yo orgullo. lo digo siempre medio en broma, padre, digo, somos legión, ¿no? Como dicen los demonios, que dicen, somos legión. Pues yo lo Bueno, mismo, pues esta es una somos legión legión porque victoriosa. somos un poco traviesos, somos gamberretes los Alex Comuniqueros y por eso me gusta jugar con esa idea del diablo, pero más coloquial. Obviamente, hoy en la tertulia hablamos de el diablo. A ver, ¿el diablo como tal, padre Manuel, existe o simplemente una proyección del mal que todos llevamos dentro? Existe, don Alex, y fue un desafío para mí personalmente. He meditado mucho sobre esta tertulia tan linda a la que usted me ha convidado, sobre todo porque voy a conversar también con otra eminencia como usted, que es don Gabriel Carrión, eh, para no repetir lo que muchos amigos ya conocen que he dicho, y parto desde otro lugar, ¿no? Porque usted introducía con mucha certeza el tema de si es un mito o no es un mito y si existe o no existe probadamente. Yo quiero probar que existe a partir de la historia. A ver, quiero hablar otras cosas de lo que solemos hablar en el estudio y también poner sobre el tapete esto con mucho respeto, ¿no es cierto? Desde la historia, porque si no existiera puntualmente la personalidad del mal como tal, la inteligencia, que nosotros decimos que sí, claro está, haría falta que sí, porque si no nos explicarían ciertos eventos, situaciones o evoluciones, ¿verdad? En el conocimiento y también en la práctica social. Y para eso he hecho un pequeño apunte sobre el que me voy a basar para decir que esto de la existencia del demonio se puede probar a partir de la historia, ¿no? Eh, nosotros siempre decimos que hay diversas formas de satanismo, porque aún para aquellos que no creen en la existencia real del diablo como un ángel caído, hay un satanismo, que es el satanismo ateo, ¿no es cierto? Ese satanismo ateo va a tener su expresión en Sandor Lavey, en la Iglesia de Satán en Estados Unidos y en otras comunidades
también luciferinas, que en una corriente de manifestación pública se están exponiendo en diversas partes del mundo, ¿no? Hay iglesias de Satán, no solamente en Norteamérica. Inglaterra, que ha tenido a Aleister Crowley, capital, ¿cierto? Capital del satanismo y el satanismo teísta, no el satanismo ateo. Colombia tiene su iglesia luciferina, Uruguay, México, ¿no es cierto? Es decir, vemos un crecimiento en todo esto, aún entre aquellos que dicen que no existe como entidad, como tal, pero ya se señala allí una elección, ¿no? Esa elección se va a corresponder con las normas, con las leyes que siempre rigieron una vida comunitaria, digamos, ordenada, ¿no? Por ejemplo, a partir de los mandamientos de la ley cristiana, los mandamientos de Moisés primero, ¿no? Que adoptaron los cristianos. Y esa negación ya, digamos, ese desafío, ese negar la ley como norma, nos habla de la existencia de un luciferismo, por lo menos en la alteración de la conciencia. Si la conciencia del hombre se altera al negar las normas. Esto es un principio del satanismo, por ejemplo. Sin necesidad de estar hablando de un demonio que no es con la cola ni rojo, ni con la cola larga, ni nada por el estilo, sino, ni con cuernitos, sino de un hecho que se muestra en la evolución de la historia. Es decir, hay un luciferismo entonces consciente y otro inconsciente. El luciferismo inconsciente es la negación de las normas porque sí. Es decir, el individualismo exagerado, solo yo, y yo soy el termómetro de todo, de todas las relaciones, yo, y solo mis derechos, no tanto mis deberes. Yo soy el principal hacedor de todo, yo soy la medida de todas las cosas. Eso es luciferino, por ejemplo. Aunque la persona no practique ninguna forma de ritual, yo estoy partiendo de un lado completamente diferente al que siempre conversamos, y lo reitero en homenaje a esta invitación que me honra tanto usted, don Alex. Entonces hay un luciferismo inconsciente, que es el del desafío de la ley, sin otro objetivo. Y hay un luciferismo consciente que hace ya como norma negar la ley, ¿no? Negar toda forma de ley, pervertir, es decir, hay a quienes les molesta que estén los mandamientos escritos en una plaza, entonces hay que sacarlos, porque hay que respetar todas las alternativas. Queda claro, padre. Sí, a ver si ahora Gabriel lo oímos bien. Sí, Gabriel. Te vemos pero no te oímos. No sabemos qué problema puede haber ahí. No sabemos qué problema puede haber. No. Que se lo ve bien. Algún programa le esté haciendo No lo sé. A ver, es posible. Pero es que estas cosas, esto lo tenéis que mirar antes. Ya, no, sí. Bueno, a ver. Bueno. Me voy a volver al final. Voy a ser como Pepe Navarro, que cogía unos cabreos con los técnicos siempre que no veas. Pero no lo voy a hacer porque estas cosas pasan y soy comprensivo. Esta vez no fue mi culpa, te lo juro. Ya lo Estamos en vivo. Que es broma. Gabriel, vamos a hacer una cosa. Es posible que tengas abierto, quizá tienes abierto el Zoom o Skype o algún programa de videoconferencia que te está haciendo interferencia. No es así. No es así. ¿Trabajas con Mac o PC? Mac, dime 1, PC, dime 2. Espera, que no te veo ahora. Ahora no veo el dedo. PC, ¿trabajas con PC? Bien, vamos descartando. Mira, vamos a hacer una cosa, Gabriel. Mucho más fácil. Yo te veo bien y ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo te llamo por teléfono. Y bueno, y puedes hablar por teléfono. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves ese invento? Te llamo al móvil directamente. Es que es lo que tiene. Me encanta la improvisación. Gabriel Carrión, vamos a ver. Gabriel, te estoy llamando al teléfono. Entonces yo pongo aquí manos libres.
Sí. El problema está, Gabriel, utiliza auriculares, eso mismo, utiliza los auriculares para oírnos. Y así no se acopla. Eso. Bueno, parece que sí que se acopla, no sé por dónde se oye entonces el sonido. A ver, un momentito. Espera. Te voy a llamar por WhatsApp. Aprovechando que estamos haciendo este pequeño arreglo, podéis también hacer vuestras preguntas en el chat, sobre el diablo, la figura del diablo, que tantos libros, películas ha suscitado y ha estimulado. Gabriel, pues lo que no entiendo es que se oye rebote. Tienes... pues, no sé. Ya sé, no sé, se oía bien, pero... Alex, Andrea tiene una idea. Andrea, dime, ¿qué idea tienes? Hola, que abra el enlace desde el móvil, que se conecte desde el móvil. Vale, bien. Gabriel, conéctate desde el móvil. Pasa del ordenador y conéctate desde el móvil directamente. Abre el enlace que te hemos enviado desde el móvil. A ver si así... Entonces ahora cierra el ordenador o sal del ordenador y entra desde el móvil. Entonces desde el móvil tenéis que enviarlo en WhatsApp. Que lo que voy a hacer, Gabriel, se lo yo te enviamos. envío ahora el enlace por WhatsApp. Ya se lo enviamos por WhatsApp. ¿Sí? Sí, ya lo tiene. Vale, lo tiene por WhatsApp. Sí. Vale. Pues lo que vamos a hacer, pero bueno, pues entra por el móvil, Gabriel. Yo creo que así nos evitaremos problemas, que a veces, según el ordenador, bueno, son cosas del directo, cosas técnicas, cuestiones técnicas. Padre, la cuestión es, ¿cómo se demuestra la existencia del diablo? A ver. Claro, usted me Y yo dirá, creo por que- exorcismos, las posesiones, sí, eso puede Claro. ser un síntoma, ¿no? O puede ser una muestra, ¿no? Pero, ¿cómo sé yo que existe el diablo? Más allá de la creencia espiritual o religiosa. Más allá de lo religioso, ¿cómo sé? Sí. Porque si Dios es lo más íntimo de mi intimidad y lo más elevado de mi elevación, el diablo ha de ser lo más vergonzoso de mi vergüenza y lo más oscuro que hay en mí. Es decir, yo por eso he partido desde un punto de vista distinto y hablando de la conciencia y de lo que significa esta evolución de la conciencia en los seres humanos. Porque nosotros podemos decir que hay una inclinación a lo malo y el hombre solamente es aquel que tiene la absoluta, completa responsabilidad de eso malo. No, lo malo no está en lo que el hombre piensa, está en el ejercicio, está en otorgarle la voluntad a lo malo, pero el hombre no está naturalmente en lo malo. Entonces, lo malo tiene que tener una existencia independiente del ser humano y es, en definitiva, el inspirador de lo malo. Lo malo deja de ser una categoría metafísica para transformarse en una opción para el ser humano, otorgada por alguien que habla al oído, por decirlo metafóricamente y no tanto también, alguien que habla al oído y que sugiere lo malo. Los malos pensamientos se pueden encadenar, o pensamientos que sean alterados, ¿no? Que demuestren una alteración hasta psicológica, pero ¿quién es el que inspira los malos pensamientos? Ese inspirador es el diablo. El diablo es el estratega de aquello que nos aparta del sendero para el cual hemos sido diseñados. Y hemos sido diseñados para la paz, para la felicidad y para la concordia, para la solidaridad y para expresar luz. Eso vendría a ser el reino de Dios. Ahora, lo contrario es inspirado por alguien también. Es decir, está inspirado por aquel que nos va a desviar hacia el camino de la oscuridad, el egoísmo y la negación de toda norma. Por eso decía que hay un luciferismo consciente y un luciferismo inconsciente, así como también hay un satanismo que muestra la alteración completa de la conciencia humana y otro satanismo que va a ser el de una espiritualidad invertida, la espiritualidad de los amigos del diablo. Sea que se crea que existe como personalidad o sea que se crea que es la suma de todas las pasiones humanas. Nunca puede ser el diablo, aun para los que no creen que exista, la suma de lo bueno, sino va a ser la suma de las pasiones y las inclinaciones
que nos apartan de un verdadero destino de luz. Gabriel, creo que ahora sí, contamos con Gabriel. Hola, no sé si se me escucha. ¡Genial! Se te oye Sí. perfectamente, Gabriel. Lo hemos conseguido. Esto tiene que ver con el diablo, seguro. Sí, esto demuestra que existe el diablo y que existe Dios, que nos ha Sí. ayudado a hacer la Sí, conexión. podría regalaros, para pasarlo un día, un audio grabado en Radio Nacional de España, en Radio 5, en el año 1986, en un programa que yo hacía, que se llamaba El Lado Oscuro, donde entrevistaba a un sacerdote católico de Mairena del Alcor, Enrique López Guerrero, gran amigo, aún con la diferencia de edad, gran amigo, recuerdo que en esa grabación yo tenía un programa que se llamaba El Lado Oscuro, y recuerdo que estábamos haciendo el programa en directo con el técnico de Radio Nacional, en fin, con toda la parafernalia de una emisora como esa, y en un momento determinado perdíamos la conexión. Teóricamente desde Sevilla no tenía que entrar el padre Enrique, pero seguía entrando. Y se escucha en el programa como el técnico de sonido me dice: estoy harto porque no tendríamos por qué estar en directo y sin embargo estamos saliendo. No sé cómo, pero durante algún tiempo decidimos no volver a hablar del diablo. La gente se acojonó un poco. Yo recuerdo, Sí. a veces, Gabriel... Con esto no quiero decir que yo crea o no crea, simplemente que fue curioso. Pasan fenómenos, pasan fenómenos. A mí me ha pasado muchas veces, Sí. Yo también, que soy hombre de radio, como Gabriel, que también es hombre de radio. Yo cuando empecé a hacer programas, mis pinitos en la radio, hablando de estos temas, siempre cuando hablaba del diablo pasaban cosas, O de repente desaparecía la grabación, se oían alguna voz extraña, una psicofonía, pasaban cosas muy raras. O de repente recuerdo en un programa que hice ya en televisión local sobre el tema del diablo, exorcismos y posesiones, se fue la luz de repente. Es decir, pasan cosas que yo no sé si quizá las provocamos nosotros porque se crea una energía mental muy densa y entre todos lo provocamos de alguna manera, ¿no? Por la teoría del egregor, etcétera, etcétera. O si realmente existen estas entidades o hay temas de los cuales no se puede hablar, no lo sé. Bueno, usted, padre, ¿qué le van a contar, no? Que se ha enfrentado al diablo en más de 2000 ocasiones. Yo antes que nada quiero presentarle mi respeto y darle mi testimonio a don Gabriel, que es un honor estar conversando con él, don Gabriel Carrión, es un honor para Igualmente. mí. Y doy las gracias nuevamente. Usted no había escuchado, gracias a Dios está ahora sí totalmente integrado a la conversación. De las gracias a don Alex García por ser un hombre tan noble que, bueno, nos da esta oportunidad, esta ocasión en un canal que crece. Alex Comunica crece cada día más. Padre, hay fenómenos que se asocian a la obra del diablo, pero ¿se puede decir que es el diablo o es la mente humana quien lo provoca? Es más bien el poder que tenemos mental, la habilidad que tienen las personas de telequinesia, telepatía. Incluso se dice hablar lenguas muertas, se habla incluso de que cuando uno trabaja con sueños lúcidos puede aprender otros idiomas, ¿no? Es decir, el mundo del inconsciente es realmente apasionante. Es decir, ¿cómo sabemos que estos fenómenos que se dan, aquí no podemos negar los fenómenos, eso pasa, eso sucede? A partir de aquí, ¿el origen es el diablo, una entidad maligna que existe desde el origen de los tiempos y que le llamamos así, diablo? ¿O es el poder mental que tienen las personas? Nosotros decimos que existe, sí, el diablo, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a decir los exorcistas si trabajamos en esto, ¿no? Existe el diablo y que tiene, por supuesto, en la palabra diablo yo quiero conjugar la acción de los demonios, no solamente a uno, porque hay quienes hasta endiosan, por decirlo de esta manera, a Lucifer y aparece como una especie de Dios que todo lo puede. No, ciertamente no. Hay otros demonios que van a estar actuando, ¿no es cierto?, con él, van a estar trabajando, como hablamos de Satanás, que es distinto, de Baal, que es el señor de las moscas, conocido como Belcebú también. Pero aquí tenemos que hablar para responder a esto, no solamente que existe, sino que hay una energía en el ser humano, sí, la hay, una fuerza, es una fuerza almática que puede generar determinados fenómenos que van a ser estudiados por la parapsicología. Pero si nosotros decimos que a ello
le incorporamos la simpatía a través de un ritual de acceso a aquello, y lo personificamos, a aquello que queremos alcanzar, y aquí estoy hablando específicamente de la magia, especialmente la magia negra, y vamos a tener que a esa fuerza natural del hombre, que estudia la parapsicología, se le va a añadir una fuerza sobrenatural que sintoniza absolutamente, sea por un pacto o por la convocatoria en los rituales, de ellos hay antecedentes históricos, para que se genere ese efecto en lo natural, ¿no? La gran definición de la magia es una acción que convoca lo invisible para que se modifique lo visible. Tienen esto un gran contenido. Todo ritual va a enfocar una energía que naturalmente está en la persona, pero si ese ritual habilita una puerta de acceso de esa energía a la que va a ser personal y a la que llamamos demonio o diablo, entonces ahí sí podemos estar hablando de que la acción está dada entre dos: la simpatía del ser humano con esa energía y el demonio en su acción concreta de hacerlo posible. Gabriel, ¿el diablo existe en la mente o más allá de la mente? Bien. Pues A Gabriel con le todo el tema esto, le ha dejado pues, congelado mi pregunta. pues mira, Eh, ya es eh, congelado. Ahora no, ahora Ale. ya está, ahora sí, lo tenemos. Sí. Gabriel, te preguntaba Sí. si el diablo Dime. existe en la mente o más allá de la mente. Vamos a ver, yo creo que en un momento determinado tenemos que ponernos en el contexto sobre el cual vamos a hablar del diablo. Indudablemente podemos tener claro que si a mí me decís, vamos a hablar sobre ese diablo medieval que tanto daño ha causado a lo largo de la historia, quizá porque no debemos olvidar que hay organizaciones religiosas que querían tener poder, pues indudablemente yo voy a negar esa figura, ¿no? Es decir, yo no creo en el concepto del mal, sí, pero en el concepto del diablo como una entidad que sale de un cielo, que se enfrenta a Dios y que viene aquí exclusivamente a hacer daño. A mí me cuesta personalmente creer, fundamentalmente por varias razones, pero la primera de ellas es que, desafortunadamente, si analizamos la historia del hombre, podemos ver claramente que ha sido fundamentalmente en el nombre de Dios o en el nombre de un dios o de otro en el cual han surgido mayoritariamente los conflictos bélicos. Si hablamos de que el diablo estaría detrás de un mal a lo grande, de un concepto del mal a lo grande, bueno, pues no me atrevería a decir que no me atrevería a negar ese tema, pero como siempre he mantenido, y esta quizá por las cuestiones técnicas a mí me está resultando complicado poder escuchar y contestar bien, tengo claro que yo siempre he dicho que a mí personalmente me produce un enorme temor tanto el bien absoluto como el mal absoluto. No debemos olvidar, sobre todo para los que nos hemos acercado en ocasiones a la lectura de la Biblia, que es quizá uno de los libros o conjunto de libros que más pues interés puede tener un estudioso en la figura del diablo en repasar, que tenemos un Dios bastante complejo, bastante diabólico, entre comillas, en el contexto del Antiguo Testamento, donde al parecer solo le interesaba un pueblo, que era el pueblo judío, y no le importaba cometer permanentes genocidios con aquellas culturas o tribus que en un momento determinado osaban enfrentarse a su pueblo, ¿no? Yo creo que en esto hay que ser tremendamente prudentes y saber exactamente en todo momento, lo que tenemos que hablar, sobre todo con la gente que tenemos delante. Yo entiendo el tema de las obsesiones, entiendo el tema de las posesiones y entiendo el tema de los exorcismos. He tenido oportunidad de conocer a multitud de personas que han sufrido, pues extrañas y curiosas experiencias. Algunas de ellas las he grabado y sinceramente frente a eso no sabría qué decir. Pero también es verdad que en un momento determinado, cuando se entra en un debate arduo sobre el tema y se va directamente a decir blanco o negro,
yo ahí, sinceramente, siempre me pongo del lado un poco de la razón. Y la razón nos dice que no todo es tan oscuro como parece. Gracias, Gabriel. Es cierto que, claro, los Bueno, fenómenos no se pueden negar. Ahí vemos, por ejemplo, en este programa hemos compartido vídeos de exorcismos que ha oficiado el propio padre Manuel Adolfo Acuña, padre obispo Manuel Adolfo Acuña, y pasan cosas que, hombre, pues son difícilmente explicables, ¿no? Pues, por ejemplo, padre, fenómenos típicos, ¿no? de las posesiones, que empiecen a hablar en lenguas muertas, que de repente de una niña surja una voz gutural propia de un hombre, pero un hombre ya de entrada de edad avanzada. Esa fuerza, ¿no? Ese gigantismo, esa fuerza sobrehumana, ¿no? Que suelen tener algunos también posesos. Claro, una serie de fenómenos que uno no se explica muy bien por qué pasan, ¿no? Y uno puede, sí, pues puede interpretar eso, ¿no? De que hay un diablo o una entidad que puede estar poseyendo a la persona, o quizás simplemente es que no somos conscientes de los poderes que puede tener nuestra mente y de lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos. De todos modos, el diablo como entidad, padre, usted ha podido hablar con él como entidad, ¿eh? No digo a través de un poseso, sino de poder hablar con el diablo como entidad, sentirla como entidad. Con una entidad externa, autónoma usted. Varias veces, don Alex, pero permítame primero responder un poquito a Sí, lo que adelante. don Gabriel ha dicho con mucha claridad. Ciertamente que existió en las religiones un intento de dominio a partir de la figura del diablo, nadie lo niega. Pero el tema más ecuménico no es Dios, es el diablo, y no es solamente un tema que le toque a los cristianos, porque el tema del exorcismo está presente en el judaísmo, en el islam, en el hinduismo, que también contiene formas de exorcismo, ¿verdad?, de liberación del mal. Es decir, la esclavitud más grande la genera el demonio. Y justamente una de las formas del luciferismo que actualmente se expresa, yo decía al principio, antes que don Gabriel se pudiera conectar, es la de la negación de toda norma, ¿no? Es decir, el diablo quiere hacernos creer que negando toda norma somos más libres. La esclavitud más grande fue la esclavitud propia digamos, de los sacrificios humanos, ¿no? Esa esclavitud del temor de la muerte que generó el diablo, porque el diablo genera el temor a la muerte, no Dios. Dios no se espera del otro lado. Entonces, Dios libera, no esclaviza. Por otro lado, la virtud, ¿cómo es definida? La virtud es un bien en sí para mí. No existe una virtud como tal si no la encarna una persona virtuosa. ¿Y dónde va a tener esa inspiración? En Dios. En Dios se inspira la encarnación de las virtudes. Por eso nosotros podemos reconocer a una persona virtuosa por el ejercicio de esa virtud que lo convocare, la vocación, a vivirla de tal manera, ¿no? Mientras que el mal no propone nada de eso. ¿Qué es lo que propone el mal? Caos. Y nosotros no podríamos distinguir que hay caos si no hubiera luz. Es decir, en ese sentido el blanco-negro también se da, y se da en los que analizan la existencia de la historia, ¿no? La existencia de lo que hay, ¿verdad?, visible del universo, ¿no? Hubo un caos inicial y de repente un orden, ¿no? Caos y orden no creo yo que merezcan el simplismo de blanco o negro. Hay sí matices, por supuesto, pero hay un principio caótico de negación del orden que va a traer el Satanás, y otro que es el del el orden que va a proponer Dios. Decía don Gabriel, Dios aparece como diabólico en algunas situaciones por el pueblo de Israel. Yo recuerdo que Jetro, el suegro de Moisés, no era hebreo. Sin embargo, es quien lo va a asesorar y es reconocido como sacerdote de Dios. Del mismo modo, Melquisedec, es decir, Ibrim, la tierra del límite, eso es lo que Dios castiga, ¿verdad?, frente a un pueblo al que defiende, que es Israel, porque le dijo que sí, porque hizo un pacto, no porque lo eligió caprichosamente. El pacto lo hizo con Abraham. Entonces, ahí Dios no resulta diabólico. Y, por supuesto, en este caso, la razón no puede ser del todo una guía, porque sabemos que la razón puede estar desviada en sus conceptos
y llevar a malas conclusiones, ¿no? Esto también, ¿no? Si me he encontrado, respondo ahora, con el diablo, sí, don Alex, me he encontrado con el diablo, y más de una vez en sueños, e incluso en situaciones de agotamiento con las que me, me he sumergido antes de hacer un exorcismo, ¿no? La noche anterior. Yo eso sí lo he comentado, en batallas fuertes con el diablo. ¿Por qué? Porque lo que seguía iba a ser para mí un encuentro muy poderoso, ¿no? Sí, me he encontrado con Dios. Gabriel quería añadir algo. Sí, Gabriel. Sí, bueno, quería matizar algunas cuestiones. Yo creo que es complicado rebatir un discurso religioso. Es decir, si yo estudié en un seminario, por lo tanto estoy en el secreto, ¿no? Es complicado debatir y es complicado contestar un discurso religioso. Cuando uno se mete y se enroca en conceptos bíblicos de una manera tan curiosa, pues al final ya digo, es difícil, ¿no?, llegar a un entendimiento, porque en el mundo de la religión todo cuadra, ¿no? Es decir, podemos decir que hemos visto al diablo en sueños, bueno, ¿y quién lo va a dudar? Es decir, podemos haberlo visto. Lo que no podemos quizá hablar es que en otras religiones, tal y como el padre ha comentado, la figura del diablo sea exactamente la misma que en el concepto cristiano del tema. Hay unas enormes y absolutas diferencias tanto en simbología como en planteamiento. Además, yo haría una aportación antropológica, ni siquiera religiosa, ¿no?, antropológica. Cuando se habla de las tribus antiguas en cualquier lugar del planeta, se tiende a decir las maravillas de lo ecológicas que eran, del fascinante mundo onírico que tenían, etcétera, etcétera, pero normalmente no se habla de que la gran mayoría, perdón, al ser sociedades agrícolas, normalmente por naturaleza, no con relación al tema del diablo, sino por naturaleza y máxime por agradar a sus dioses, solían cometer sacrificios humanos. En la misma Biblia, no creo que se me pueda aportar ni un solo caso donde en un momento dado el diablo exija sacrificios humanos, salvo cuando se habla de determinadas tribus que adoraban a un toro, a un dios raro, pero era un dios anterior, ni siquiera era un dios satánico o diabólico, eran deidades de la antigua Roma, de la antigua Grecia, etcétera, etcétera, con las que podremos tener, bueno, pues mayor o menor garantía de que puedan ser o no verdad, pero que también tuvieron sus millones de seguidores y sus millones de detractores. Es decir, que uno no puede decir, en un momento determinado de la historia surge Dios, este Dios nuestro es bueno y el resto son dioses negativos. También es verdad, y repito, que habría mucho que discutir, pero quiero matizar claramente que no se puede poner en el mismo sesgo, en la misma línea del diagrama religioso a las religiones como los musulmanes o los judíos. El padre sabe perfectamente que los musulmanes y los judíos se quedan en el Antiguo Testamento, que generan otra serie de libros, otra serie de normas, que esa serie de libros y esa serie de normas y ese Antiguo Testamento les sigue enfrentando y siguen generando conflictos, asesinatos y muertes que nada tienen que ver con el diablo, sino simplemente con sus formas y maneras de entender la realidad de Dios, y que por otra parte ni tan siquiera en estos momentos la gente vinculada al mundo religioso al más alto nivel se pone de acuerdo para situar la figura del mal de una manera concreta. Pongo solo un ejemplo muy moderno. El padre de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana piensa que Putin representa al diablo por estar ahora mismo bombardeando y asesinando permanentemente al pueblo ucraniano, pero sin embargo Kirill, el padre de la Iglesia Ortodoxa rusa, no solo ha bendecido las armas, sino que además ha dicho que Putin está insuflado de la sabiduría divina porque está haciendo la obra de Dios. Bien es cierto que en el caso de Kirill se acaba de demostrar que
antes de estas palabras su fortuna personal rondaba los 400 o 500.000 euros y que en estos momentos ya supera los 8 millones de euros. Esto significa que a veces, bueno, pues acercarse un poco al poder desde un punto de vista religioso también tiene sus beneficios. Por lo tanto, yo creo que con relación al tema del diablo hay que matizar muchísimo y no utilizar de una manera tan, bueno, pues tan exhaustiva, tan abierta. Repitiendo que hay manifestaciones a lo largo de la historia donde, como bien comentáis, surgen fenómenos como el del sansonismo, la xenoglosia y otras serie de fenómenos físicos y psíquicos que nos hacen pensar que existen poderes, energías que se nos escapan. Ahora, atribuir eso al diablo de una manera concreta, a pesar de que el discurso lo para, a veces es ciertamente peligroso. Yo creo que este debate debería de ser mucho más amplio y mucho más extenso y algo más alejado de la figura de Dios, incluso de la figura del diablo. Y luego terminar solo con un apunte. Existe un luciferismo tradicional que se aleja fundamentalmente de la figura del concepto de Satanás. No debemos olvidar que son teóricamente en la mitología infernal son deidades diferentes que se confunden y por lo tanto para nada tienen que tener ningún tipo de relación. Lucifer, si nos atenemos a lo que dice el diccionario infernal, es sencillamente un espíritu de Oriente, regiría los destinos de Oriente, es decir, sería de alguna manera pues un hacedor de herramientas para superarse incluso a nivel interno y personal. De ahí quizá que cuando en la Biblia se utiliza la figura de la serpiente para representar o simbolizar al diablo, lo único que se hace es coger ese símbolo solar que pertenecía a la cultura persa, a la cultura zoroastriana, y se la trae para que los millones de seguidores tuvieran un nuevo texto en el que se malignizase ese tipo de figuras. Hay que tener en cuenta que detrás de toda esta cuestión de carácter histórico, y lo repito, existe una necesidad de control y una necesidad de poder. Yo no niego la existencia del mal. En un momento, en un debate religioso y de madrugada con algo de alcohol, no negaría incluso la posibilidad de que pudiera existir una entidad como el diablo, pero me tendría que ver esa tesitura. Y no me disgustaría tener un debate total y absolutamente libre en ese concepto. Pero también teniendo en cuenta otra serie de cuestiones que desafortunadamente no nos podemos permitir que nos justifiquen, porque sinceramente nosotros también tenemos mucho que hablar del mal, porque a veces también sale nuestro genio y nuestro genio nos invita a quemar, nuestro genio nos invita a violar, nuestro genio nos invita a asesinar, nuestro genio nos invita a descuartizar niños, y eso no tiene nada que ver con el maligno. Tiene que ver con nuestras propias pulsiones que no debemos olvidar. Somos, en el fondo y en definitiva, seres animales con un poco de razón y algunos total y absolutamente desrazonados. De hecho, bueno, hay míticos, ¿no? Asesinos en serie que dicen aquello de es que el diablo me llevó a asesinar a aquellas personas, ¿no? Y mucha gente utiliza como pretexto el diablo, la idea del diablo. Y no te digo nada. Sí. Claro, de ahí nace el libro que se publicó en 1990 que se llamaba El síndrome del maligno. En 1980 yo recuerdo que acuño ese término precisamente para comentar esta cuestión. Bueno, ahí está, es decir, esa necesidad de justificar algo que hemos hecho. ¿Y por qué vamos a justificar algo que hemos hecho si a lo mejor lo hemos hecho porque creíamos? Cuando los mayas en un momento determinado subían a lo alto de la pirámide a una serie de personas para ofrecerlas al dios Quetzalcóatl o a cualquier otra deidad y las sacrificaban y caían aquellos chorreones de sangre por la pirámide, bueno, pues todo el mundo tenía claro que se estaba haciendo una ofrenda a Dios. Es decir, el concepto del sacrificio no es un concepto eminentemente diabólico, no es un concepto eminentemente satánico, sino que es más bien un concepto eminentemente religioso. Sí.
y con un Bien, componente ¿puedo claramente hablar? humano. Sí, padre, ¿Puedo, adelante. puedo hablar? Sí. Me toca, ¿no? Un poquito. A ver. Porque, primero, yo necesito alcohol para creer en el diablo. Una noche de alcohol yo no la necesito para creer en el diablo, como dice don Gabriel. Para nada. Para mí el diablo... Yo la necesito para muchas cosas, pero Bueno, he dicho para mantener una conversación a otro no, nivel sobre la figura del diablo. no, claro. Bueno, a ver, primero que nada, no es eminentemente religioso el tema de los sacrificios, porque Abraham, cuando el ángel detiene su mano ante su mano criminal para sacrificar a Isaac, es el ángel el ángel de Dios el que le está diciendo que no quiere sacrificio y pone en su lugar un corderito. Es decir, el sacrificio humano se termina por pedido de Dios. Ahí lo remarco, ¿no? Sí. No confundamos, es Dios, ¿no? El luciferismo no es satanismo. Bueno, yo lo explico en mi libro, don Gabriel, si usted tiene a bien leerlo, se llama Combate contra el Mal, de Editorial Luciérnaga, y ahí hablo de la Trinidad Oscura, que es Lucifer, Satán y Baal, por eso yo no lo confundo a ninguno de ellos, y la serpiente hasta podría tener una figura en el Oriente como la de Lilith, que sería entrar en un campo esotérico un poco más hondo. Entonces, Dios no quiere el sacrificio humano. El sacrificio humano es inspirado por el diablo. Yo no dije en ningún momento que fuera lo mismo. Perdón, padre, solo un dato. En el Antiguo Testamento, cuando Yahvé decide liberar a su pueblo, les dice celebrar la Pascua, coger la sangre, marcar la puerta, porque en todas aquellas puertas donde no estén marcadas con sangre, pasarán mis ángeles, esos ángeles fascinantes que habían detenido la mano de Abraham, y se cargarán a un montón de niños que en un momento determinado pertenecen al pueblo egipcio. Yo creo sinceramente que... Yo lo interrumpo ahora yo porque usted me interrumpió. Eso no es... Sí, ya está, sí. Ese no es un hecho casual. Ese es un hecho Ya. consecuencia, no fue un capricho de Dios, eso fue consecuencia de la dureza del corazón de Faraón que no dejó salir al pueblo. Ese no es un hecho, esta noche tengo ganas de cargarme a los hijos de los egipcios, sino que ante la dureza del corazón de los egipcios por soltar al pueblo de Israel para adorar a Dios, Dios los escarmienta de esa manera. No es un hecho fortuito, no puede ser Dios así al que tiene la... Claro, Dios es todo bondad. Sin embargo, seguimos con Abraham, no nos vamos a alejar de ese momento histórico y seguimos con Abraham y en un momento determinado hay un encuentro entre Abraham y Dios, Yahvé. Yo prefiero llamarlo Yahvé por diferenciar el Antiguo del Nuevo Testamento. En esto voy a ser bastante, benévolo, pero hay una cuestión que está clara. En un momento determinado pasamos del pueblo egipcio, pero Abraham sigue durante unos años buscando la tierra prometida. Y Yahvé le dice claramente que cuando se encuentren con alguna tribu que se les oponga, que se vaya a lo alto de una montaña, que coja a 2 de sus fieles, que le mantengan los brazos en alto, porque mientras él tenga los brazos en alto, su pueblo, con la ayuda de entidades celestiales, pues podrán seguir masacrando tribus, masacrando etnias y masacrando a todo el mundo que en un momento dado se cruce con su pueblo elegido. Es decir, aquí ya no está la dureza del pueblo de Israel. Le recomiendo leer el pasaje. Relea el pasaje porque ese no fue Abraham, eso fue una batalla que enfrentó Moisés con los cananitas y le tuvieron las manos levantadas. Pues Moisés, me parece bien. Es decir, Moisés. Fue una batalla puntual. Fue una batalla puntual. En la que el pueblo de Israel gana esa batalla, una batalla que estaba allí presente por la confianza puesta en Moisés, en Dios, y los 2 que le sostienen los brazos, que demuestran y señalan que los pedidos ante Dios son respondidos. Es decir, le recomiendo leer el pasaje. Perfecto. Es decir, pero si me parece perfecto. Es decir, mire usted, me da igual que sea Abraham o que sea Moisés o que sea la Biblia en verso.
Lo que está claro es que tenemos un Dios en el Antiguo Testamento que se llama Yahvé, y hay 5 libros que sería pues un poco Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, y Números incluso, que se podría leer para darnos cuenta de que ese tipo de Dios del Antiguo Testamento, personalmente, a nivel histórico, a los creyentes incluso, no nos debería de merecer demasiado respeto. ¿Por qué? Porque parece más la figura de una entidad diabólica capaz de cometer los actos más deleznables para conseguir que su pueblo elegido llegue a donde tenga que llegar, que por cierto no ha llegado a ninguna parte, llegó después de la Segunda Guerra Mundial por aquello de que los aliados al final le cedieron un terreno, y ahí sigue el conflicto, no nos engañemos, y por lo tanto yo creo que al final debemos de tener claro siempre el contexto de las deidades que en un momento determinado necesitan sacrificios para no satanizarlo todo, que yo repito, no niego en la posibilidad del diablo, sí he dicho que quizá para aceptarlo de una manera más real, pues a lo mejor necesitaría tomarme un par de bourbon, que tampoco vienen mal, y que por lo tanto hay que ser excesivamente prudente en la defensa que se hace en un momento determinado de una figura que, bueno, pues tiene sus luces y sus sombras. Esa es la única cuestión. Lo que está claro... Muy bien, los amigos del otro lado deben entender que Abraham no era monoteísta. El concepto de monoteísmo es posterior a la entrega de los 10 mandamientos a Moisés. Abraham era monólatra, que es muy diferente. Los amigos del otro lado deben entender que cuando se habla de esto, se está hablando de una pedagogía que Dios tiene con el ser humano a los efectos de la propia revelación de su misterio, y lo dice mismo Abraham, y este es el Dios de Abraham, ¿verdad? Es decir, es el Dios ante lo cual los otros dioses callan, ¿no es cierto? Abraham inaugura un hecho, escuchando a este Dios, que es el hecho de la fe. Y a mí lo peligroso que me parece aquí al racionalizar demasiado todo, lo verdaderamente peligroso, es que primero yo no satanizo todo, no se entiéndase, no estoy satanizando todo. Puedo hacer sociodemonología, pero no quiero que este espacio después sufra algún quebranto. Sabe don Alex que me mojo bien con la sociodemonología y el nuevo orden mundial, que es satánico, ya que hablamos de Kirill por un lado, del otro por el otro, es satánico. Es un nuevo orden inspirado en la muerte y en un montón de otras cosas que tienen que ver con... Bueno, no conviene acá hablarlas en este, pero sí decir claramente que el hecho de fe es lo que inaugura Abraham. A partir de allí, la perfección del ejercicio de esa fe no queda en el Antiguo Testamento. Gracias a Dios tenemos un Nuevo Testamento. Gracias a Dios hay un Jesús que habló de perdona 70 veces 7. Y de él a quién nos estamos refiriendo. El Dios de Abraham, que era monólatra, como digo, adoraba a un Dios, aunque creyeran que existían otros, porque ante este Dios los demás callaban, es lo que nos tiene que llevar al misterio de esta pedagogía que va recorriendo el camino como una historia de la conciencia, del mismo modo que recorre el camino la conciencia del mal, que definitivamente es el malo, que es el diablo, ¿no es cierto? Es ese malo que encarna toda forma de maldad y de caos, que hoy busca ser presentado como una opción cultural. Eso es lo que busca el satanismo, ni siquiera como una religión, una opción cultural. Hagamos lo que se nos dé la gana, y el individualismo entonces es una forma de luciferismo. Y ahí entramos en la sociodemonología. Pero me detengo aquí, don Alex, porque usted me levantó la mano. Adelante. Sí, bueno, yo lo que quería comentar también es que más allá de si existe o no el diablo, y cada cual puede tener su opinión, su punto de vista, cuando dice, y esto, padre, yo creo que tampoco es solo todo malo que dice Gabriel, él dice, a modo jocoso, simplemente que bueno, que yo pues para creer en la figura del diablo pues tengo que tomarme 2 bourbons y ya está, pero no quiere decir que las personas que creen en el diablo... No exactamente eso. Es decir, para hablar del tema, para hablar de como entidad. Para hablar en un momento determinado, para entrar en el discurso de la realidad satánica, es decir, de una manera concreta, el diablo existe. Es decir, que yo no me escondo de mantener esa conversación a otro nivel. Yo reconozco que necesito, en un momento determinado, alejarme un punto de la razón, alejarme un punto de la lógica, alejarme un punto de la antropología, alejarme un punto de la historia. Y entraría perfectamente en ese tipo de conversación, sin ninguna duda. Pero también es verdad que creo, sinceramente, que debemos, frente
a la ola de hechos desafortunados, sangrientos y de personajes siniestros que cada vez más pueblan el planeta Tierra, no tratar de hacerle el juego quizá a los grandes popes del satanismo o del luciferismo internacional, que ven en el diablo el dios de la justificación. Yo creo, sinceramente, que no hay, y este es el discurso difícil, el que yo hago, que no tenemos por qué justificar al hombre. El hombre por naturaleza, o la mujer, me da igual, puede ser malo sin necesidad de tener una entidad negativa que lo vuelva malo. Y esa es la cuestión. Es decir, está en su elección, esa está en su es elección, por supuesto. Yo no me enojo, no me enojo con lo que usted haya dicho, de ninguna manera. Le tengo mucho respeto, don Gabriel, y respeto a este espacio. No me enojo. Ciertamente, el hombre puede ser todo lo malo que quiera por elección, por supuesto. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice respecto al satanismo, pero fijémonos que quienes están guiando el esquema de un nuevo orden no son ateos y no creen precisamente en Dios. Hablemos de eso, de cómo el satanismo se relaciona incluso con, bueno, pues con altas esferas de la política, ¿no? Hablaba antes Gabriel de los rituales de sangre que se han hecho a lo largo de la historia. Aquí ha habido rituales de sangre y ha habido siempre mucha polémica y teorías, quizá de la conspiración o no, por ejemplo, que asocian los asesinatos de las niñas de Alcácer aquí en Valencia, en España, con, con prácticas satanistas, rituales de sangre que habrían hecho a determinados políticos. Y de esto hay investigaciones que hablan sobre ello. De hecho, se ha intentado investigar y siempre se han tapado un poco estas investigaciones, ¿no? Es decir, el satanismo, que el satanismo simplemente es una idea que toman los hombres muchas veces para hacer auténticas barbaridades, está ahí presente. Y está metido en las altas esferas de la política, de la sociedad, de los negocios, de la economía. Eso es así, Gabriel. Voy a seguir con el ejemplo de Alcácer, sí, fundamentalmente porque da la casualidad de que yo coincido con Fernando García, el padre de Miriam, en un programa de Canal Nou en aquella época. Yo estaba trabajando con Pepe Navarro en Cruzando al Mississippi, en Telecinco, y me encargaba fundamentalmente de la sección de los horrores mundiales más importantes, ¿no? Es decir, crímenes rituales, snuff movies sangrientos, etcétera. Digamos una terrible inmersión en el famoso lado oscuro de la época, ¿no? En ese momento, a mí me ofrecen la posibilidad de comprar una cinta relacionada con Alcácer. Resumiendo mucho, me voy a Londres, veo unas imágenes de un vídeo que a mí personalmente no me decían nada, y cuando intento comprarlo me intentan engañar en un hotel en Londres, con lo cual al final esa cinta no la compro, me vengo, cuento en un diario lo que ha pasado y Fernando García y yo coincidimos y hablamos. Lo que no se puede demostrar en el contexto general de aquel asesinato, lo que no se puede demostrar a día de hoy, a pesar de todo lo que se ha dicho, es que al margen de los bobos que lo cometieron, presuntamente hubo más personas. Sí que es bien cierto que coincidí con un realizador de televisión española ya fallecido que trabajaba en aquel entonces en un programa de televisión española que hacía María Teresa Campos por la mañana, un realizador conocido mío, que me dijo que en la alfombra que presuntamente se llevó la Guardia Civil había marcas de trípodes en el suelo. Lo que sí teníamos claro es que eso se había grabado. En segundo lugar, hace apenas un par de años o 3, yo me encontré con un policía local que el día que fueron a detener a Anglés estaba en la centralita de la policía del pueblo de Alcácer y recibió una llamada para que se advirtiera al comisario de que se iba a detener a este tipo. Si se quería hacer de manera clandestina, de manera oculta para poder cazarlo, ¿por qué se avisa a diferentes personas? Indudablemente alguien le tuvo que avisar y por eso se produce su huida. Con posterioridad, investigando temas relacionados con una secta satánica que hacía rituales humanos en la zona de Tabernes, etcétera, etcétera,
yo grabo, y cuando digo yo grabo es que lo tengo grabado en vídeo, a un abogado de derechas de Valencia que se llamaba José Luis Boronat. Doy el nombre para que se tenga claro que no estoy hablando de oídas. José Luis Boronat. Este hombre, un gran abogado, me confiesa que tiene una cliente cuyo niño había sido secuestrado por un agente, una empresa de la zona, que al parecer iban a realizar con él un ritual. Al final, la policía, sin detener a nadie, consiguió recuperar al niño. José Luis me lo cuenta, yo realizo un reportaje que sale en Misterios sin resolver en Telecinco, una semana después de la grabación, que ven más de 4,5 millones de personas, y que el diario Levante también publica una entrevista con él en un momento determinado, es decir, que es un dato objetivo que está ahí. Un bufete de abogados de derechas que en un momento determinado se lanza a contar una historia relacionada con una zona donde estaban ocurriendo cosas misteriosas. Pues bien, el que era por aquel entonces fiscal general de la zona salió en prensa seguidamente diciendo que iban a ponerse a investigar de una manera taxativa toda aquella historia. Al mes, José Luis Boronat negaba absolutamente todas las afirmaciones que había dicho en la grabación. Negaba todo lo que había dicho en la prensa y negaba todo lo que nos había contado. Es más, el propio fiscal general en ese momento salió otra vez en un medio de comunicación negando que en esa zona hubieran sectas y negando absolutamente todo lo que un mes antes se había dicho. ¿Por qué? Bueno, quizá en este caso esté total y absolutamente de acuerdo con el padre, en el que sí que realmente existen personajes siniestros que en un momento determinado pues han tomado como excusa a las deidades negativas, satanismo, luciferismo, etcétera, etcétera, para tener así lo que llamaríamos un dios de la justificación y poder realizar cualquier tipo de historia que les apetezca. A mí me consta, por ejemplo, porque lo investigué muchísimo, que un caso anterior en Alicante, el caso de Gloria Martínez, yo conocí al padre, conocí a la madre, hicimos un reportaje sobre el caso, la madre ya falleció, el padre ya muy mayor. Gloria Martínez desaparece de un día para otro en un hospital donde había sido ingresada y ese hospital se cierra. Nadie ha detenido a nadie, no se ha cerrado nunca la investigación y si tú vas a la Guardia Civil de la zona no saben decirte qué pasó ni con aquel caso ni con Gloria Martínez. Algo extraño huele en Dinamarca. Sin adentrarnos en el caso probablemente más famoso de Europa, que fue el caso Dutroux, que ocurrió en Bélgica, del que muy poca gente a nivel europeo ha oído hablar, y que sin embargo la prensa de la época, sobre todo en Bélgica, se cebó durante algunas semanas. En el caso Dutroux se encontraron cientos de cintas grabadas por él, donde aparecían personajes políticos, financieros y empresariales de la zona con mucho poder. No se detuvo a nadie, solo Dutroux, se dejó de hablar del asunto y aquellas cintas desaparecieron, pero sí que estaban en un momento determinado referenciadas. Y como este caso te podría hablar de cientos y cientos en todo el mundo. Pero para que veas que realmente detrás de algunas historias existen cosas que nos sobrepasan, y en eso estoy, ya te digo, total y absolutamente de acuerdo con el padre, en que existen manos negras a las que les interesa seguir realizando este tipo de prácticas. En eso estoy de acuerdo, sin necesidad de tomarme un par de bourbons que sinceramente me apetecen. Qué suerte tiene el padre que cuando concelebre bebe vino y no pasa nada y nadie le dice nada. No sé si me explico. Yo me tengo que justificar para tomarme un poco de bourbon. Qué triste. Gabriel, padre Manuel, muchas gracias por la tertulia.
Seguiría mucho más tiempo, la verdad, porque me parece apasionante y me gustaría invitaros en otro momento para seguir hablando sobre este también y otros temas, porque la verdad es que sobre este sector yo creo que es muy interesante hablar desde el punto de vista, sí, de la espiritualidad y de toda la creencia, pero también desde la razón y la lógica y que ahí se produzca, ¿no? Antítesis, tesis y síntesis, ¿no? Ahí podemos hacer un buen... Estoy convencido de que si el discurso al final va por donde tú comentas, Alex, es bastante más que probable que el padre y yo tengamos un acercamiento posiblemente más importante de lo que él mismo se piensa. Sí, yo también estoy seguro de ello. Padre Gabriel, gracias. He aprendido mucho de don Gabriel y estoy tan agradecido, para mí un honor conversar con él, que es toda una personalidad. Igualmente. Y que me ha permitido compartir. Y totalmente de acuerdo al tema de los casos estos. Yo en mi última masterclass, ahí en su casa, don Alex, mostré el caso también de un niño, Ramoncito, de 11 años, con los documentos en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Que fue sacrificado ritualmente, ¿no? Es decir, hay mucho de esto y es muy, pero muy importante analizarlo así como lo hace don Gabriel. Muchísimas gracias, don Gabriel, por permitirme conversar con usted. Muchísimas gracias. Para mí ha sido muy enriquecedor. A ustedes, porque para mí, siempre que tengo la oportunidad de conversar, y de conversar ciertamente con personas que sé perfectamente que tienen una honestidad realmente encomiable, pues yo, a pesar de lo que pueda parecer y pueda en un momento determinado ser discrepante, yo siempre le digo a la gente que la discrepancia es una virtud y que si se profundiza en esas discrepancias, muy probablemente al final nos encontremos al otro lado del círculo y eso es realmente lo que nos va a unir siempre. Estoy total y absolutamente agradecido también, señor Acuña, por el hecho de haber podido dialogar con usted y gracias, por supuesto, a Alex por darme la oportunidad, a pesar de la técnica y de que el diablo en un principio se había empeñado en que yo no apareciera de una manera normal, cosa que no he hecho, pero bueno, espero que la próxima vez tengamos la oportunidad de que la técnica nos ayude. Seguro que sí. Gracias, don Alex. Padre. Gracias. Don Alex. Cuidaos mucho. Gracias.